Y acá está, lo prometido es deuda. Gracias por venir, Baradel. No, gracias a vos, Santiago, por invitarnos y por acompañar siempre el reclamo. A ver, te tengo una pregunta. Recién me contabas algo en off que a mí me deja atónito y creo que es incomprensible para cualquiera que lo va a escuchar ahora. ¿Hay videos de lo que vamos a contar? Sí. Después te los voy a enviar para que los pases. Yo te prometo que los paso. A ver, el gobierno decidió afrontar este año docente pensando la educación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Querían pensar la educación? Sí, no creo que hayan pensado en la educación, pero hacen como sí. Hacen como si... Muy bien. Entonces uno se imagina, bueno, van a pensar la educación, hacen un congreso, como Alfonsín, ¿te acuerdas? El Congreso Pedagógico Nacional. Y entonces ahí vienen todos. Vienen los docentes, viene Arroyo, vienen todos, vamos todos. ¿Y qué pasó cuando fueron al Congreso Pedagógico de Vidal? Que eran de Cambiemos. El que no era de Cambiemos no podía entrar. Mesas educativas distritales de Cambiemos. Mesas educativas distritales de Cambiemos. En Lanús inclusive enviaron un flyer por WhatsApp invitando a padres y docentes y le preguntaban en la puerta si eran ¿usted de Cambiemos? Si es de Cambiemos. Ahí tengo los videos que después te los voy a enviar. Y como no eran de Cambiemos, no, es de Cambiemos. No. Es más, uno le dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Es del PRO? No, de ninguna manera, pero me está diciendo que de Cambiemos, así de Cambiemos y del PRO. Está incluida Lilita. Claro, sí, claro. Es de las mesas educativas de Cambiemos. Lugar, yo creo que se perdió una oportunidad la gobernadora. Primero porque lo hace para confrontar con los docentes. Vos me disculpás que me ría, ¿no? Sí, no, pero más vale. Es el primer... A ver, todos los gobiernos, sean de un signo u otro, utilizan el Estado, la política institucional o la obra de gobierno para hacer política electoral. Sí. Ahora es el primer gobierno que lo utiliza para hacer política partidaria. Partidaria en clave electoral, además, porque yo creo que la gobernadora hubiera sido una buena iniciativa que convocara a todos los sectores a debatir qué educación tenemos, qué educación queremos, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades. Y eso está bien, es mal, estamos reclamando nosotros que nos convoque, pero hacerlo específicamente de Cambiemos, bueno, evidentemente mucha fe no se tienen en discutir con aquellos que piensan diferente, ¿no? ¿Cómo se enteraron ustedes de este particular episodio de que se van a reunir a discutir la educación ellos solos? Porque han convocado algunos inspectores, han convocado, algún amigo tenemos de Cambiemos, pero hay algunos que se les ha escapado y nos ha enviado la información y ahora la estamos llevando adelante, ¿no? Ahora, ¿y en serio qué hay? Porque esto es chiste, esto es joda. En serio querer confrontar con nosotros con el tema del 6 de marzo y el tema del inicio de clases. Cuando nosotros no hablamos de conflicto, sí, venimos de un conflicto el año pasado y lo que queremos es que nos convoque. Le reclamamos todo enero que nos convoque. No nos convocó. Le estamos reclamando en febrero, le presentamos una carta a la gobernadora y al director general de Cultura y Educación con una agenda amplia. Otra, con otras características, al ministro de Trabajo, porque con una cuestión legal, ya que a pedido de parte el ministro tiene que convocar a paritarias. No convocó. Le enviamos una carta de documento el viernes. Tiene plazo hasta mañana. Si no convoca, vamos a la justicia. Quieren estirar los tiempos, llevarla sobre el inicio y querer hacernos responsables a nosotros en caso que haya conflicto. ¿Cuándo perdimos? Casi el 18% de poder adquisitivo. ¿Te acordás cuando la gobernadora hacía conferencia de prensa diciendo que el aumento que le daba a los docentes acompañaba la inflación? Le estaba mintiendo a la sociedad, eso quedó absolutamente claro. Y el tema de escuelas seguras, infraestructura, los papás lo saben. Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, 2 docentes fallecieron preparándole el desayuno a los chicos. Una barbaridad. Y le advertimos previamente que pasara esa situación sobre el mal estado de muchas escuelas de la provincia. No nos escucharon. Hubo abandono, hubo desidia, hubo ajuste y eso queremos que se revierta. ¿Cuántos chicos terminaron el año sin clases de aquellos colegios que nunca más volvieron a abrir? 4 meses, más de 200 escuelas de Moreno y estuvieron casi 800 escuelas, entre 800 y 1000 escuelas, aproximadamente 2 meses sin clase. Disparate, estamos hablando de 1000 escuelas. Sí. No, la verdad que es un disparate que los medios no lo reflejaban tanto. Claro. No, esto de alguna manera lo ocultaban o le quitaban relevancia. Inclusive se hacían ecos de comunicado. A 2 meses de la muerte de Sandra y Rubén, el gobierno emitió un comunicado que decía
En Moreno prácticamente todas las escuelas están abiertas, o abrieron el 90%, no me acuerdo cómo decía bien el comunicado, pero daba la sensación que estaban todas, subalternizando, que creían que estaba, uno lo leía y dice, bueno, abiertas tienen clases. No, abiertas estuvieron siempre. Lo que no estaban diciendo que esas escuelas estuvieron 4 meses sin clases. Después, posteriormente, siguieron sin clases. Las paritarias ya son un sueño, ¿no? Porque ustedes se quedaron sin recomposición salarial el año pasado. O con una parte y con una pérdida casi del 20%. Que les queda enganchado para discutir este año. Este año, por supuesto. Con lo cual ustedes ya vienen a sentarse a la mesa de este año diciendo me debes 20, Sí. más lo que va a ser la trágica prognosis de lo que puede ser este año. O sea, no hay un economista ni de izquierda, ni de derecha liberal, ni de arriba, ni de abajo, que hable de un año moderado en inflación. Sí, sí. ¿Cómo crees que... Después te voy a preguntar por la paritaria, que no existe. Ya, si no te pueden recomponer el salario, ¿qué te van a mejorar la calidad educativa o los colegios? Pero, ¿qué crees que te podés encontrar cuando la tengas enfrente, si es que tenés el privilegio que te atienda, a la gobernadora cuando le digas, mira, me debes 20, más toda la inflación de este año que tengo que cubrir de recomposición salarial, me debes tanto? Yo creo que ellos van a querer consolidar la pérdida de poder adquisitivo, porque es uno de los programas, uno de los puntos del programa económico del gobierno y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Bajarle el salario a los trabajadores. En dólares, en el 2015, nosotros el salario mínimo éramos el primer país en Latinoamérica, o sea, en cuanto a los salarios más altos. Que no quería decir que alcanzara, todavía faltaban, pero en términos de comparación, en Latinoamérica éramos el país, hoy estamos en el puesto entre 8º y 10º de salario en dólares en Latinoamérica. Bueno, y se ha deteriorado bastante el tema del poder adquisitivo. Nos quitan el 20% de poder adquisitivo y aumentan un 40, 50, 34 las tarifas. Un 40, 50, 34 de 2.000 o 1.500 que vienen aumentando durante estos 3 últimos años. Entonces, bueno, evidentemente es un gobierno que está llevando adelante un programa económico que tiene que ver, entre otras cosas, con bajar el salario. ¿No? Ellos creen que uno de los factores para maximizar las ganancias es mayor explotación y bajar el salario a los trabajadores. Con lo cual, si algún televidente, digamos, que esté hace 3 años en coma, se despierta hoy, no puede creer que esto ha sido una sucesión de errores, sino la premeditación y alevosía de un gobierno que vino a esto. No, claro, vino a esto. Después podemos discutir. No lo planteo en términos ni buenos ni malos. Por supuesto, tenemos claro de qué lado estuvimos siempre y vamos a seguir estando, al lado del pueblo y los trabajadores. Pero es un gobierno que no privilegia ni el consumo concretamente, ni la pequeña y mediana industria, ni a los pequeños y medianos productores. Por supuesto que si hay caída del salario real, por un lado, vía inflación por el otro lado, porque nos meten la mano en el bolsillo por las tarifas, eso es dinero, mucho menos dinero que el trabajador puede utilizar para consumir. Cuando digo consumir, mejorar adquirir bienes y servicios y mejorar la calidad de vida de su familia. Si eso sucede, y además eso está atado a importación indiscriminada, una devaluación brutal, en las tarifas que impactan en los comercios y en los productores, y dolarizadas concretamente, eso significa mayor desocupación. Mayor desocupación es mayor cierre de empresas, mayor cantidad de gente en la pobreza y en la indigencia. Entonces, bueno, ese es un país absolutamente desigual que están delineando, configurando ellos con el programa económico que mantienen. Nosotros creemos que existe otro país, lo vivimos en la Argentina en diferentes periodos, en el último gobierno, en el gobierno en el 45, bueno, en diferentes periodos. Alfonsín lo intentó también en su momento, bueno, diferentes periodos en la Argentina de tener derechos laborales, tener pleno empleo y que todos podamos vivir dignamente. ¿Qué crees que va a encontrar un maestro, una maestra, cuando se pare finalmente este año, cuando en algún momento estén dadas las condiciones para que se inicien las clases? Yo defiendo que ustedes no arranquen hasta que no esté todo claro, hasta que ustedes no estén en condiciones de dar clases. Ahora digo, en los últimos años el deterioro en el factor humano de chicos con hambre, que no están en condiciones de estudiar y van a clase a buscar también que les den un vaso de leche, o finalmente lo que pasó en el Colegio de Moreno, los docentes se preparaban a darles un desayuno
sea, algo para que los chicos pudieran estudiar con la panza llena. ¿Vos crees que el escenario que se van a encontrar hoy los docentes cuando lleguen a clase, con esos chicos que tenés adelante, de 40, 50 chicos, qué crees que le pesan el factor humano al docente aparte de su bolsillo? Porque parecería que el docente lo único que hace es pelear por su salario, no le importa nada. No, porque Uno de los lo que reclamos transmite. nuestros es el tema de los comedores. Lamentablemente se ha incrementado mucho el pedido. Comida. Acá lo primero que paró en la pérdida de trabajo fue los papás que tenían changa. Claro. Eso dejaron de tener changas directamente y empezaron a volcarse al comedor. Hay comedores en la escuela y comedores comunitarios. Ahora en el verano hay mucho. Hay algunas Continuaron. escuelas abiertas, algunas escuelas, pero son pocas, y muchos comedores comunitarios. Comida te piden. Sí, sí, comida y el tema, lo que no veíamos, hace 3 años discutíamos si había internet o no en las escuelas por el tema de la Sí, señor. salud. Hoy están pidiendo zapatillas nuevamente y están pidiendo comida. Entonces, la verdad... Es muy fuerte lo que está diciendo. Y es lamentable, pero lo que está sucediendo. Bueno, los datos del INDEC en Capital Federal dicen que se duplicó la indigencia y aumentó la pobreza en un 30% del periodo anterior, ¿no? Entonces, yo Pero no creo sabes qué que- lindo queda con la corriente peatonal. ¿Cómo? No sabes qué lindo queda ese cuadro de situación social con la peatonal de Sí, corriente. Bueno, en Capital tiene sentido la lucha porque los docentes de UTE, los docentes de Capital Federal, con respecto al tema de las escuelas, consiguieron que esas escuelas se mantuvieran Gracias a Dios. abiertas. Sí, señor. Nosotros lo conseguimos el año pasado con las escuelas de islas. En la Me provincia acuerdo. habían cerrado Sí, 10 señor. escuelas. Porque un Había una maestra que funcionario... había hecho punta. Sí, que no... A ver, un funcionario que en su vida fue a una escuela de islas dijo, acá Se está cierra. tal arroyo, tal arroyo, tal arroyo y tal arroyo. Acá hay 8 chicos, acá hay 15, acá hay 20 Que vayan todas la misma. y acá hay otros 10. Entonces, lo sumamos acá y con los mismos maestros y docentes damos clase y no tenemos gasto en esta escuela, en esta escuela y en esta escuela. El problema es que de ir de este arroyo a este arroyo, 50 los kilómetros por chicos río. tenían que estar más tiempo, y chicos Viajando. hasta de jardín de infante, más tiempo arriba de la Bote, embarcación que dentro de la escuela. Por supuesto, no les dimos lugar, luchamos mucho con la comunidad y las escuelas no se cerraron. Lo mismo que carreras de instituto de formación docente que pretendieron cerrar en la provincia. Es un gobierno que además, no es que lo agrandemos o que nosotros tengamos animosidad. En lugar de abrir escuelas, cierra escuelas. Es así, claramente. Bueno, Están orgullosos de cerrar a escuelas. confesión de parte, relevo de prueba, lo que dijo María Eugenia Vidal con respecto a las universidades. Ya, claro. ¿Es justo que el Estado invierta ¿Para qué? en universidades para que vayan los pobres que nunca van a ir a la universidad? Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Lo mismo que el presidente Mauricio Macri cuando dijo la inflación es la incapacidad para gobernar. Para Bueno, gobernar. a confesión de parte, la inflación más alta de los últimos, ¿cuánto? 20 y pico de años. 28 ¿no? años. 27, 28 años. Sí. Vos sabés que los años van a pasar y nosotros vamos a ser la generación que marcó esta resistencia y los resultados los vamos a poder ver cuando pase el tiempo. Estamos en plena batalla y de lo que hagamos va a depender lo que venga y algún día nos vamos a sentar por ahí a recordar que fuimos parte cada uno en su lugar de esta triste época que nos toca vivir. Y hay una pregunta que es importante. Te tengo el cariño, el respeto a vos, a Pablo, a Palacio, a todos los que, a la CTA, a todos los que han mostrado capacidad combativa frente a este modelo perverso, saqueador. ¿Por qué no un paro general por tiempo indeterminado? ¿Por qué la lucha que no les ha dado resultados finalmente a ustedes? Porque cada vez que han ido a la medida de fuerza los han ninguneado, no han sido respetados, les han cerrado una paritaria por decreto. Un día se levantaron a la mañana y dijeron, listo, no hablemos más que ni con Paradé, con nadie, esto se terminó acá. ¿Nunca se sentaron a hablar de la posibilidad de ponerle un freno definitivo a esta locura? Bueno, tenemos que articular varias cosas, ¿no? Y tendríamos que estar todos a la altura de las circunstancias. Ahí hay una... Yo creo que las marchas en contra del tarifazo están teniendo... Vos participaste en Mar del Sí, Plata, claro. fue muy grande. Yo estuve en Bariloche, estuve en Rosario, posiblemente vaya a Mendoza. Mar del Plata es Van a única hacer la en historia. Córdoba también la marcha. Yo creo que la lucha tiene sentido. Y como dice el Martín Fierro, dice algo así como, no hay época que no termine ni tiento que no se corte. Nosotros vamos a ser capaces de cortar este tiento. A ver, la gente tiene que saber que
va a haber conflicto con los docentes porque es inevitable. El gobierno quiere conflicto. O sea, para bailar el tango hacen falta dos y acá el gobierno no está, con lo cual los van llevando ustedes una vez más. Ahí tenés papá que te está mirando, una vez más los van llevando a que el conflicto va a existir, pero echarle la culpa a ellos. O sea, este es más o menos el esquema. ¿Cómo crees que se preparan los papás que nos están viendo para saber que existirá un conflicto finalmente? Porque... Yo creo que después de lo de Sandra y Rubén, la sociedad tomó conciencia que lo que estábamos diciendo nosotros, que no estaba, el que no nos creía mucho se dio cuenta que teníamos razón, que no estábamos mintiendo. Podían estar sus hijos. Un papá, podían estar sus hijos. Es lo que me dijeron cuando fui a esa escuela. Porque vos sabés que a esa escuela, el día que explotó, fuimos nosotros. Sí, me acuerdo, claramente. El gobierno no estuvo, prácticamente. Un funcionario de cuarta línea que se fue rápido y se fue, porque nosotros respetamos mucho, porque había una situación muy compleja y dijimos, no, ahora nosotros fuimos y dimos la cara y estuvimos con los docentes, no el gobierno. Todavía estamos esperando que la gobernadora hable de esa situación. Y yo creo que fueron tomando conciencia y los que no nos creían mucho empezaron a tomar conciencia que realmente eso sucedía. Y los que miraron a la gobernadora el año pasado diciendo el aumento que le estoy dando a los docentes acompaña la inflación, se dieron cuenta 15% en diciembre, era, ¿no? 15%. En diciembre, cuando la inflación fue del 48 y que después de mucha lucha llegamos al 30, que le estaba mintiendo a la sociedad. Entonces, creo que nosotros no vamos a hablar de conflicto, que sean ellos los que nos lleven al conflicto. El conflicto lo buscan ellos. Nosotros queremos resolver los problemas de la escuela pública. 20%. Después discutiremos todo lo que tenemos que discutir para llevar adelante acciones que nos permitan recuperar el salario y convertir a las escuelas en escuelas seguras. 20% de pérdida salarial del 2018. Sí, 18 o 20%. ¿Con cuánto 18, a ver, 18 si tomás el promedio del INDEC, 47,6. Sí, claro. Sí, sí. Si tomás la canasta básica del INDEC también, que es para salarios por debajo de la línea de pobreza, por la orientación que tiene el salario, porque no llegan a 25 26 mil, es 53,9. ¿Cuánto calculan ustedes que deben pedir para este año, ya no con lo que perdieron el año pasado? No lo definimos, pero la proyección de inflación, el gobierno habla de 23 y ninguna consultora da menos del 30. Queda claro que el gobierno, cuando el año pasado nos quería obligar a firmar el 15%, creo que algo de razón teníamos en no firmarlo. Ustedes arrancan una recomposición del 20 del año pasado y el 35 de este. Claro. Y según las consultoras, sí. Te dejo las dos últimas. El escenario educativo claramente es uno de los temas más sensibles de la sociedad, con la salud, con la seguridad, pero sensible en el sentido de que obviamente si no empiezan las clases, aunque el padre quiera ignorar la realidad, le va a llegar cuando el nene no vaya a clase. La salud vos lo marcaste bien, la salud en infraestructura, no es solamente la escuela, no, claro. Los hospitales. En el hospital de Lanús, en Levita, se cayó un camillero con una persona que recién habían operado. Sí, en el hospital de Niño de La Plata han operado, creo que fue el de Niño, en uno de los hospitales de La Plata, con luz de celular. ¿Por qué? Porque llovía, se les cortó la luz y no le andaba el grupo electrógeno. Y ya estaban en el medio de la operación. Estaban en el medio de la operación. Entonces, pasan muchas cosas. La situación de infraestructura es compleja. Ahora la denuncia que estaban haciendo en Echeverría, que desmantelaron un hospital para llevarlo a otro. Los hospitales que no han inaugurado, que terminó la gestión anterior. La salud, el Néstor Kirchner, el de Florencio Varela lo quisieron cerrar, quisieron cerrar una parte del hospital, un hospital que es ejemplo de alta complejidad, también dieron una lucha. La ciudad se prepara para cerrar. No es un gobierno que se interese por la sociedad. Ellos creen que somos todos clientes. En la medida que tengamos dinero para poder afrontar, tenemos derechos. Si no tenemos dinero, no tenemos derecho. La gobernadora lo dijo también, nos hicieron creer que tener luz, agua, gas era un derecho, ¿no? Devolvémelo que no es tuyo. Claro, exactamente. La última, Tiago. Obviamente la educación incluye distintos niveles y hay niveles ya estudiantes que comprenden la situación y el fenómeno social con mucha más capacidad, que son los chicos estudiantes secundarios, que ya están en otras condiciones de entender la realidad. ¿Por qué crees que los sectores de estudiantes, centros de estudiantes, secundarios y universitarios, no han sido los protagonistas que en otros tiempos fueron en la Argentina frente a semejante crisis? ¿Vos viste lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos, donde hay presencia universitaria fogosa, importante y activa,
donde el estudiantado está presente en las calles. ¿Por qué crees vos que las universidades argentinas de repente se han transformado en algo tan pasivo frente a una situación tan tensa, tan delicada, tan bisagra en la historia de la Argentina, que puede ser esta catástrofe si se consolida? ¿Por qué crees que los estudiantes están ausentes de la lucha? No están. Pero no los muestran, ¿eh? Yo te digo esto, quizás este año sea mucho más fuerte la participación, pero el año pasado con el tema de las universidades, yo estuve recorriendo universidades del interior del país y fue muy importante, fue histórico la convocatoria en la lucha cuando fue la lucha por la universidad pública. Y en la provincia de Buenos Aires te tengo que decir, más que los docentes también acompañamos y estuvimos, pero fueron los estudiantes que defendieron el tema de la escuela técnica y el tema de los profesorados, o sea que hay iniciativa. Por supuesto que seguramente este año y con la embestida que está haciendo el gobierno quizás tengamos más protagonismo y aquellos que intentan tapar el sol con las manos no la puedan tapar tanto. Ojalá estén todos los estudiantes, los convocamos a que tomen protagonismo, son esenciales en las luchas. ¿Tenés la cámara para hablarle a los padres, al gobierno, a quien vos quieras? Al gobierno que nos convoque, queremos diálogo. Nosotros en realidad, esto lo tendría que estar planteando el gobierno, que los docentes se sienten a dialogar, estamos dispuestos, gobernadora, queremos, estamos reclamando, no que buscamos el conflicto. Queremos escuelas seguras, salarios dignos, queremos una educación pública de calidad, porque entendemos que nuestros chicos, un chico del conurbano bonaerense, tiene el mismo derecho que el hijo o que la hija de la presidenta o de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de tener una educación de calidad. En particular, los míos fueron a la escuela pública estatal, tengo una nena chiquita ahora que va a la escuela pública estatal y queremos una educación pública de calidad. Lo que hace falta es escucharnos, respetarnos y poder avanzar en soluciones que tengan que ver con mejorar la educación en nuestro país. Gracias, Baradel. Te dejo un libro de alguien que se cayó en la escuela pública, eso soy yo. Bueno, muchas gracias. Gracias como siempre por la lucha. Un placer. Gracias. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles.